Ya estamos de regreso, seguimos avanzando en este capítulo de Extraescolar. En la siguiente nota vamos a conversar con el profesor de Educación Física Felipe Pérez, quien trabaja en la clínica Medix, quien nos habla en esta oportunidad de los tipos de entrenamiento, cuál también son los cuidados y preparación antes de realizar la actividad física. La preparación física es fundamental en la carrera de todos los deportistas. Un buen trabajo y una buena elección de una rutina puede asegurar un óptimo rendimiento. Conversamos con el profesor de Educación Física Felipe Pérez, quien en primera instancia nos comentó respecto a los cuidados que se deben tener antes de iniciar nuestra preparación física. Lo importante antes de llegar a la preparación física como tal o el deporte que uno quiera elegir, es siempre importante tener algunos cuidados antes de empezar a hacer o de entrar en estos conceptos. Y los primeros cuidados que creo que hay que tener es tener la autorización médica primero para hacerlo, en el caso ya que fueran personas adultas. Luego de eso, seleccionar o elegir un profesional, idealmente un profesor de educación física, para llegar a realizar estas actividades. Y más allá de elegir el deporte que nos gusta o que nos apasiona propiamente tal, es importante que lleguemos a la preparación de este antes. ¿Ya? Eso quiere decir que debo comenzar con un plan progresivo con ejercicios de movimientos básicos principalmente, un programa que sea completo, que tenga ejercicios de flexibilidad, de coordinación, equilibrio, ejercicios de prevención de lesiones. Y luego de ahí, después de ese programa, yo creo que uno ya está en condiciones de poder elegir algún deporte a practicar y no seleccionar la actividad física con el formato deportivo desde un principio. Es decir, cuando yo quiero comenzar a moverme, lo ideal es prepararme para algún deporte y no elegir el deporte en sí mismo. Por ejemplo, el running es un muy buen deporte a nivel cardiovascular, pero estructuralmente no lo es tanto si es que tú no estás muy bien preparado. Por lo tanto, ahí la recomendación es realizar ejercicios de fuerza, prevención de lesiones y estabilización. Lo mismo pasa con el fútbol. Los que nos gusta practicar el fútbol o las personas que están en la casa y eligen este como deporte para tener las mejorías o las cualidades en general que se pueden mejorar con el deporte, es importante que se preparen para ello y no que elijan solamente el deporte en sí como medio para obtener los beneficios del movimiento. Quisimos saber cuál es la edad promedio donde un deportista está preparado para iniciar o decidir cuál será la disciplina que desarrollará en el futuro. Los niños, según la literatura, deben desde la primera etapa de sus vidas hasta alrededor de los 12 años en promedio, idealmente pasar por una gran gama o gran variedad de deportes. Ojalá pasen por muchas disciplinas deportivas para así adquirir la mayor capacidad o la mayor cantidad de conocimientos a nivel cerebral de movimiento o de toma de decisiones, etcétera, o todo lo que pueda desarrollar el deporte en general. Una vez estos chicos, en promedio, como te digo, a los 12 años, debiesen elegir algún deporte si es que quisieran ser competitivos o formar parte de algún equipo de alto rendimiento el día de mañana. Y ahí ya empieza el entrenamiento en términos de preparación física unidireccional en función del deporte que ellos eligieron. Antes, lo ideal es que sea un abanico y posibilidades de movimiento inmensamente grande para ellos para poder elegir y determinar después y tener una capacidad más grande de elección cuando tomen esta decisión, cuando sean más grandes. Hoy en día es impensable cuando hablamos de rendimiento deportivo que los deportistas no realicen un plan de preparación física, además de sus entrenamientos técnicos como instrumento fundamental para obtener el máximo rendimiento en su actividad deportiva. Algunos deportes requieren mayor trabajo físico que otros. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría pensar que un jugador de fútbol, de rugby o de baloncesto de primer nivel no necesita un programa de preparación física. Lo mismo que ocurre con un piloto de motociclismo o de automovilismo, donde la combinación del trabajo cardiovascular con el trabajo muscular son básicos para poder rendir al más alto nivel en las competiciones. En general, sí, casi todos los deportes necesitan ser muy rápidos hoy en día, sobre todo hoy en día. Por lo tanto, casi todos los deportes requieren ejercicios de potencia,
y eso es transversal, todos tienen que realizarlo finalmente. Ahora, en la especificidad del entrenamiento, que se llama cuando tú ya ahondas un poco más específico en cada uno, ahí hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso del rugby, el rugby necesita un aumento de masa muscular, por lo tanto, en su plan de entrenamiento va a tener una fase de hipertrofia muscular, ¿ya? Porque él necesita recubrirse de esta misma masa muscular por el tema de los golpes y los impactos, que es una parte, un porcentaje muy grande en el desarrollo del rugby. No así en el caso del tenista, por ejemplo, que a nosotros no nos sirve tanto esa masa muscular porque eso adquiere un peso, y en este caso yo necesito al tenista lo más liviano posible para su desplazamiento. Entonces la masa muscular en volumen no nos va a servir mucho. En el caso del futbolista tampoco. Ahora sí se está utilizando un poco más en el futbolista por el tipo de contacto que tiene, pero no es un factor determinante el gran aumento de la masa muscular como lo es en el rugby. Digamos que el futbolista está en una fase intermedia entre el ejemplo que te di del rugby y el tenista. La preparación física específica se realiza en una etapa cercana a la competición y durante el periodo de competición. Se trata de desarrollar las cualidades especiales requeridas por las técnicas y tácticas de un deporte concreto, realizando ejercicios semejantes a los gestos y movimientos propios de la actividad que permitan adecuar al organismo físicamente a la realidad del deporte que se practica. Aquí se desarrollan cualidades como la coordinación, la habilidad, el equilibrio, la velocidad, la flexibilidad, la fuerza explosiva, que nos permitan ser transferidos y aplicados a las técnicas y a las tácticas específicas del deporte practicado con mayor eficacia. Tenis de mesa, bueno, también ejercicios de potencia, porque él necesita ser muy reactivo, tiene que realizar ejercicios de velocidad de reacción y por supuesto prevención de lesiones. Esos son los ejercicios que no pueden faltar en un deportista de tenis de mesa, por ejemplo. Estabilizadores, equilibrio, velocidad de reacción, y así se va armando el plan de un jugador de tenis de mesa. En ese caso, hipertrofia muscular no tiene ningún sentido, y las otras cualidades que te mencioné tampoco lo tienen tanto, pero las que sí, velocidad de reacción, fortalecimiento general y ejercicios de prevención de lesiones, sí o sí tienen que llevar un tenista de mesa. Mira, el trabajo de pesas en general ha sido súper controversial durante muchos años, pero como te digo, también afirmándonos en la investigación y la literatura, cuando los chicos empiezan a desarrollar el tema de la hormona de la testosterona, es importante que ya comiencen a realizar los trabajos de fuerza y de potencia. Antiguamente se creía que los trabajos de fuerza impedían el crecimiento, pero actualmente se ha demostrado que un programa bien orientado de fuerza estimula el crecimiento, es todo lo contrario. Entonces, como te digo, según las bases científicas, alrededor de 13, 14 años los chicos ya debiesen sí o sí comenzar a realizar algunos trabajos de fuerza orientados a los deportes. Hoy conocimos algo más del deporte. Esta vez hablamos de la importancia de realizar una buena preparación física y cómo realizar la elección correcta de la disciplina que queremos practicar. Ahí estaba entonces la entrevista con el profesor de Educación Física Felipe Pérez, quien trabaja ahí en la clínica Medix en Concepción, que nos hablaba de los cuidados y la preparación que hay que tener antes de realizar actividad física. Momento ya para hacer la última pausa comercial. Quédate porque seguimos revisando todo el deporte escolar.